Convirtiéndote en una selección de un gran potencial que ha encontrado en los últimos años experiencia para poder llegar a alzar la gloria, la selección española afronta a través de una convocatoria fuerte oportunidades además de ello ambiciosas y una perspectiva de cara a un trabajo ambicioso y creciente de poder llegar a sorprender en la competición más relevante del deporte, la Copa del Mundo. Y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment trataremos de analizar el contexto y perspectivas de la selección española para poder llegar a responder qué podemos llegar a esperar de la selección de Luis de la Fuente de cara a la competición que promete paralizar a todo el mundo del deporte. Con la llegada del Mundial llegan grandes candidatas, referentes que pueden llegar a creer en su trabajo y además de ello creer que el sueño es posible de validar la grandeza y a través de la resolución de su pasado volver a ambicionar por más. A lo largo de este análisis trataremos de entender el contexto de la selección española, lo que le puede llegar a representar beneficioso para su participación en este torneo y además de ello las cualidades que pueden llegar a ser claves para definir su propuesta futbolística y aquellas debilidades que tendrá que dejar de sobresalir o además de ello dejar atrás para, ¿por qué no?, convertirse en un ambicioso referente. Antes de comenzar también, como siempre, nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello también, por supuesto, si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a definir rápidamente el historial competitivo del equipo al día de hoy. Mencionaríamos, por supuesto, por primera vez la consecución del título de la selección española de cara a una Eurocopa altamente sobresaliente. Lo mencionamos como la primera vez de esta gran generación futbolística en el que solo 4 futbolistas sabían lo que era alzar un título con la representación nacional de la Roja, lo cual demuestra una nueva generación, una oportunidad para hacer la diferencia y más importante aún, la oportunidad para poder llegar a crecer en un proceso altamente prometedor al día de hoy. Referentes de élite, futbolistas de primera línea y además de ello figuras contrastadas en equipos de alta relevancia en el continente europeo o en general validan a esta selección como una muy atractiva de cara al mundial. En el mundial, la selección española siempre ha destacado por este régimen futbolístico de lo que se han podido llegar a destacar en su factor regional, futbolistas hábiles, buena competitividad con el balón y ideas diferentes al resto, validadas muchas veces en el dominio de los más referentes conjuntos como Real Madrid o Fútbol Club Barcelona, y en los últimos años ello ha podido llegar a proclamar que el camino de cara a la segunda estrella ha sido bastante vertiginoso, pero muchas veces prometedor. En ello destacaríamos la consecución de participación de la Roja de cara a los últimos mundiales, específicamente de cara a la década del 2000, perdón, del siglo del 2000 o definiendo las últimas 2 décadas para ser más específicos. En ello destacaríamos la participación en el Mundial de Corea y Japón, en el que pudo llegar a clasificarse líder de grupo y quedaría eliminada en los cuartos de final. Luego en Alemania 2006 quedaría clasificada, ganaría la repesca ante Eslovaquia y sería eliminada en los octavos de final. Para Sudáfrica, por supuesto, 2010 representaría la ilusión de una consecución increíble de la mano de Vicente del Bosque, una generación de oro que sorprendía poco a poco con sus primeros pasos en el fútbol español de la mano de una generación increíble en Real Madrid, una generación de oro en Fútbol Club Barcelona y la consolidación de una selección española que jugaba a lo mismo, a dominar y sorprender, y de la mano de de Andrés Iniesta se podría llegar a lograr uno de los grandes momentos de la historia del deporte. Más adelante encontraríamos el Mundial de 2014 que no representaría tanta ilusión, ya que aunque al llegar clasificada y ser líder de grupo sería eliminada más adelante y con una representación dudosa de cara a su defensa de título. Más adelante, para el Mundial de Rusia 2018 se clasificaría líder de grupo y quedaría eliminada en los octavos de final. Para el Mundial de Qatar en el 2022 se clasificaría líder de grupo y además de ello sería eliminada de nuevo en los octavos de final. Para este Mundial, por supuesto, de Norteamérica, México, Canadá o en general, perdón, dijimos
Norteamérica, en que se ejecutará en Norteamérica, de ahí la confusión, para Estados Unidos, México y Canadá. Representa la oportunidad de primero poder llegar a validar la experiencia refutada en el último verano de cara a la opción de la Eurocopa y la consecución de una plantilla más fuerte y experimentada. Y hay que decir que de cara también las experiencias encontraríamos, por ejemplo, momentos de alguna duda, como la última también competición de alto nivel que enfrentaría la selección española, la clasificación A y eliminatoria en la Nations League, en la que enfrentaría a la selección de Portugal y a través de la acción de punto de tiro penal podría llegar a representar la consecución del título del conjunto luso. Ello también brindaría la oportunidad que de cara a este cambio de rol y factor generacional, poco a poco grandes referentes experimentados para la selección española de cara a esa Eurocopa ya dejarían las botas de cara a su participación con la Roja. Los Álvaro Morata, por ejemplo, referentes que poco a poco validan a la siguiente generación en la línea de ataque de la selección española y específicamente de poder llegar a encontrar opciones para seguir mejorando en torneos como estos, eliminatorios o clasificatorios. Algo importante también para poder llegar a definir la actualidad de la selección española sería su convocatoria. En ella, por ejemplo, hicimos un análisis en directo que dejaremos en la descripción, por supuesto, hablando específicamente de lo que creemos representa la convocatoria de España de cara a este mundial y en el que especificábamos el porqué de cada rol y la pregunta de por qué ciertos futbolistas no iban convocados. Para resumirlo rápidamente, lo más destacable es que luego de 17 años Real Madrid no cuenta con ningún representante para la Roja, ello también destacable de cara al nivel competitivo del equipo merengue, pero también importante para futbolistas que eran claves para el proceso de Luis de la Fuente. De ahí, la mayor descripción de esta convocatoria española se define como roles específicos que no se repiten, oportunidades de poder llegar a destacar ciertas oportunidades en futbolistas desequilibrados y además de ello un factor que creemos será clave para la consecución ambiciosa de la selección española, encontrar mayor equilibrio o sostenibilidad en la línea de creación de juego ofensivo. De ahí, bueno, no diríamos que simplemente justificamos el que Luis de la Fuente tenga una buena convocatoria porque caso contrario nos puede llegar a mandar a otra estación de cara a sus bíceps, pero a lo que vamos es la consecución de una convocatoria que en general cumple las necesidades vastas de esta selección y además de ello la oportunidad de futbolistas con buena experiencia para poder llegar a validar efectividad y, muy importante, ejemplificada o compactada con futbolistas de nivel actual que pueden llegar a encontrar en su presente su potencial. De ahí las respuestas rápidas, los Marc Pubil, futbolistas como Víctor Muñoz o la validación de referentes en el centro del campo para la rotativa por su experiencia, a pesar de que no estén en el 100%, los Mikel Merino. De ahí una plantilla fuerte, una estructura ambiciosa y la aproximación de referentes que puedan cumplir diferentes niveles o posicionamientos o regímenes tácticos en sus rivales. Y ahí también la característica de cara al rol del entrenador se mantiene en la perspectiva de seguir supliendo la oportunidad de la ambición, validada en que en cada paso se tenga que aprender. Lo mencionábamos anteriormente, es una selección demasiado joven, con grandes futbolistas, muchos de ellos futbolistas de élite, pero que también tienen mucho que aprender de cara a esta estructura que mencionábamos compactada en referentes de primer nivel al día de hoy. La medula es clave y por ello también lo mencionábamos a través de la convocatoria, referentes que ya han tenido buenos pasos con la selección española, el rol de los guardametas y en general parece poder llegar a ser útil para una selección española que sabe a lo que va a jugar desde el principio y sabe las opciones que puede llegar a encontrar para hacer la diferencia. De ahí, una de las claves más significativas será el poder llegar a validar equilibrio en la línea de goleo. En la última temporada, para definir a los grandes referentes o goleadores de la selección española, encontramos que Nico Williams ha podido llegar a aportar en la liga o en el fútbol español de forma específica 6 goles y 4 asistencias, teniendo en cuenta su nivel o capacidad de cara a su renombre y crecimiento competitivo. Son cifras realmente decepcionantes, pero si lo vemos de cara a su compañero para la banda, de cara a un 11 potencial o es más importante para la selección española, también encontramos a futbolistas como Lamine Yamal, que de cara a la última temporada en el fútbol español
español representando a Fútbol Club Barcelona, encontraríamos que en todas las competiciones lograría 24 goles y 17 asistencias, uno de sus mejores performances en participación goleadora en su historia como futbolista profesional, algo por supuesto ambicioso para un futbolista tan joven pero tan prometedor. Y además de ello, de Mikel Oyarzabal, el futbolista de la Real Sociedad, cuyo nivel también ha sido importante para la consecución del título de la Copa del Rey e importante para, por qué no, soñar participación europea la temporada que viene para los Şiryurdin. En ello encontramos un futbolista que ha podido aportar 18 goles y 4 asistencias. Aún así, cabe destacar que por dos diferentes motivos estos futbolistas no llegan al mejor nivel. Por parte de Lamine Yamal, su molestia de cara a lo físico y la pregunta de cómo estará de cara al inicio del Mundial. Por parte de Oyarzabal y de Nico Williams, la temporada anterior, a pesar de que, por ejemplo, Oyarzabal ha tenido mejores cifras de cara al estándar de goleo, sí son futbolistas ineficientes de cara, por ejemplo, el rol de los expected goals. Por supuesto, no una estadística nos puede llegar a definir si son malos futbolistas o buenos futbolistas, pero lo que nos dice esta estadística, y por ello lo mencionamos, es que son futbolistas que a lo largo de toda la temporada han sufrido a la hora de aprovechar las chances claras o claves, para poder llegar a encontrar o la ventaja en el marcador, una ventaja más fuerte de cara a la aglomeración de goles o oportunidades para ser más contundentes. De ahí la selección española tal vez ve un poco de decrecimiento en el estándar de goleo de sus máximos referentes, y por ello Luis de la Fuente propone de cara a su convocatoria también ciertas opciones para generar rotativa y la sinergia de que será la clave para la selección el poder llegar a ajustar y equilibrar y exigir el máximo nivel de estos tres referentes en el margen y estándar de goleo para que la selección española pueda llegar a encontrar rédito competitivo. Y con ello también aprovecharíamos para destacar el margen de referentes o específicamente lo que tratábamos de mencionar, figuras contrastadas. En ello, como ya mencionábamos, varios de estos futbolistas saben lo que es representar a la selección española, alzar un título con esta o por ejemplo llegar a finales de alto vuelo. De ahí diríamos que lo más importante sería poder llegar a compaginar, como mencionábamos, ya al entender la selección como un ente colectivo que ha podido llegar a de cara a su convocatoria a aprovechar el nivel de futbolistas clave, una dosificación de cara a futbolistas experimentados y una medular confiando en los referentes de ataque que han o ya han brindado de oportunidades de momentos relevantes finales o por ejemplo consecuciones de título de cara al tridente ofensivo. También está la oportunidad, como veíamos hace unos instantes, de una medular con futbolistas diferenciales de cara a si se necesita mayor cantidad de presiones con Ferran, si se necesita algo más de despliegue por la banda y desparpajo para sorprender a través del slalom corto o los movimientos hábiles, no tan cercanos al regate, pero de los movimientos hábiles de la mano de los futbolistas desequilibrantes como Víctor Muñoz, o además de ello de futbolistas con buena capacidad en la toma de decisiones en el último tercio y muy importante en el rol de contragolpear como Jeremy Pino. Encontramos diferentes opciones para mencionar equilibrio en la debilidad goleadora que tal vez pueda llegar a encontrar la selección española de cara al momento de duda en lo médico o en la recuperación de los mencionados anteriormente. Con ello se mantiene una propuesta de que estos futbolistas que pueden llegar a dar el paso hacia adelante también pueden llegar a equilibrar a la selección española de cara a diferentes equipos a enfrentar en la eliminatoria, ya sea de bloque bajo, estructura competitiva a la hora de las presiones adelantadas para forzarte el que erres en la salida de balón, y además de ello futbolistas que saben de cara a las presiones o por ejemplo en los momentos en los que retienes poco balón y necesitas ser diferencial y contundente en el último tercio, una mayor cantidad de opciones para ser diferencial de cara a puerta, y ello es lo que puede llegar a proponer la selección española en general de cara a este tipo de nombres y figuras. Con ello también lo más interesante podría llegar a ser destacar el rol de su capitán Rodri, que llega en un estado de forma tal vez no cercano a su gran potencial o aquel potencial que le demostraría como el mejor futbolista del planeta hace 2 temporadas de cara a ganar el Balón de Oro, pero sigue siendo un futbolista relevante para su selección, siempre demostrando un nivel diferencial, y además de ello con la oportunidad de que poco a poco, estando cada vez más cerca de competir y volver a importantes torneos,
Es ahí donde los grandes siempre destacan. Por ello, también se espera alta relevancia de un capitán que a través de la ideología de juego es clave para la selección española, ya que aunque parezca de cara a los nombres que esta selección española es más de juego colectivo y de fútbol de asociación de juego, básicamente dominio posicional, la verdad es que es un equipo más interactivo en la velocidad, la toma de espacios y anclarse en el área del rival. Con ello el desequilibrio y los movimientos en corto para romper líneas son clave, y de ahí su centrocampista de anclaje, casi la línea de pivote, serán muy importantes para que los Fabián Ruiz, los Pedri, los Dani Olmo, este tipo de futbolistas desequilibrantes puedan llegar a ser claves para la movilidad y la confianza desde atrás. Algo clave de cara a siempre tener un referente y capitán para guiar el trabajo y el esfuerzo. Y además de ello, por supuesto, la relevancia de cara a lo que creemos puede llegar a ser el gran once titular para la selección española. El único gran cambio que proponíamos, por ejemplo, en el análisis de la convocatoria de la selección española sería volver a poner en el once titular a Fabián Ruiz. Además de ello, los nombres serían Unai Simón, Marcos Llorente, Marco Cucurella, Aymeric Laporte y Pau Cubarsí. En el centro del campo, Fabián, Pedri y Rodri. Además de ello, como línea de ataque, Nico Williams, Oyarzabal y Lamine. Lo importante serían, como mencionábamos, estas figuras que pueden salir desde el banquillo para revolucionar el juego en las necesidades de la selección española a través de diferentes momentos en la competición, eliminatorias que se prolongan, equipos más defensivos, equipos más presionantes, futbolistas con buena salida de balón, distribución ofensiva, regate, los Alex Baena, los Marc Pubil, los Víctor Muñoz. Los mencionados en general de cara a opciones serán vitales para la selección española, pero de cara al once titular también se encuentran buenas opciones para poder llegar a sorprender. Además de ello, también interesante a la hora de conocer ya a la selección, lo que propone futbolísticamente, el rol del entrenador, la convocatoria y la perspectiva de una de sus debilidades, el estándar de goleo, y cómo puede llegar a crecer a través de los futbolistas y referentes convocados para el Mundial y las necesidades adaptativas del equipo. Pasaríamos a responder qué podemos llegar a esperar de la selección española. Lo mínimo sería, por supuesto, de cara a las aspiraciones y el sueño, volver a pelear en una final, pero de cara a lo realista se puede llegar a sentir que unas semifinales, específicamente unas semifinales, son un hecho plausible para esta selección, ya que saben lo que es enfrentar a grandes conjuntos, ya saben lo que es eliminarles, y además de ello en momentos importantes saben lo que es perder ante estas selecciones, como vimos en la mencionada final de la Nations League ante la selección de Portugal. Y ello, a pesar de que fue un duro traspié, tal vez pueda llegar a ser la oportunidad de demostrar algo muy positivo para esta selección, que ahora es aprender rápido y específicamente ya saber lo que es el hambre de ganar, que solo se puede llegar a validar y saciar a la hora de seguir ganando. Por ello, la selección española creemos que en general se puede llegar a esperar que llegue a las últimas fases eliminatorias, las semifinales, como proyecto o como estructura, y desde ahí, bueno, la oportunidad de soñar dependerá de ellos, de si tal vez la segunda estrella no solo sea un sueño, sino se convierta en una realidad. Nos gustaría culminar este análisis preguntándoles a ustedes qué creen que se pueda llegar a esperar de esta selección española, como nosotros mencionábamos, que por lo menos puedan llegar a las semifinales, o caso contrario, su opinión, tal vez ganadores, finalistas, cuartos de final, octavos, fase de grupos. Como siempre, su opinión, la más importante para nosotros, y por ello nos encantaría poder llegar a leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando poder llegar a volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.